Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño e interacción, de servicios y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de destapar una cerveza y dejar correr la conversación. Seguimos con la segunda parte de la celebración de los 18 episodios. De la mayoría de edad de este podcast, queda responsable, honestamente tiene bien poco. Esta es la celebración de los 18 episodios del Beatcamp, el podcast. Bueno, volvemos a este Beatcamp bastante especial. Es el episodio número 18, estamos súper orgullosos. Y tengo una invitada muy especial, porque no solamente esta celebración es sobre el podcast, sobre la mayoría de edad, sobre que podemos ver legalmente, sino que hay un aparato, un artefacto de ISDA que se llama el Clipping. Clipping UX. Clipping UX. Entonces tenemos a Mariana, encargada del Clipping UX. Por favor, un aplauso a Mariana. ¡Ay, fanaticada! Mariana, por favor, preséntate. Sé que ya has estado en este podcast, pero por favor, preséntate. 2 veces, de hecho. 2 veces. Soy Mariana Valenzuela, soy periodista. Hoy día trabajo como líder de producto y experiencia en Prey. Y soy miembro de IXDA hace 2 años. No deja de ser. ¿No es qué? No deja de ser. No, es harto encuentro, sí. Además que fuiste mucho tiempo encargada de comunicaciones de IXDA. Sí, por 1 año, el año pasado. Ah, ya, perfecto. Que ya no lo eres. Que ya no lo eres porque el gobierno nuevo es de Sauce Babilonia. Oye, yo te invité porque, bueno, el Clipping cumple 2 años. Sí, orgullosamente. Y se viene, bueno, cuando salga el podcast al aire ya va a estar el envío número 50. Sí, coincide. Los astros se alinearon. Claro, sí. Envío 50 coincide con los 2 años del clipping. Oye, ¿cómo llegaste a hacer el clipping para IXDA? Fue una invitación directa de Eduardo Aguayo, que supo que existía el Clipping UX. Ah, porque ya estaba. Ya existía. El Clipping nació como una iniciativa de mi jefa y yo cuando yo trabajaba en una agencia digital de marketing en Global Interactive. Yo era la única UX que estaba dentro de la agencia y yo tenía el dolor muy grande de que la gente no sabía lo que yo hacía. Entonces empecé como a evangelizar a la gente con la que yo trabajaba. Entonces me interesaba mucho que el equipo de diseño, el equipo de desarrollo y de estrategia pudieran entender cuál era mi rol en los distintos pegas que teníamos adentro de la agencia. Entonces ahí había otro correo que se llamaba el Clipping de Tendencias, que lo mandaba el equipo de redes sociales. Ya, entonces cualquier campaña que aparecía, aplicaciones nuevas, lo que fuese, se mandaba en ese correo y nosotros dijimos, nosotros deberíamos también tener uno para poder evangelizar dentro de la agencia, y ahí nació el Clipping UX. Mira, y tengo entendido que nació basado en otro newsletter. Ese, po. Ah, ¿en ese? Ese. Perdón, ese había entendido mal la historia. No, ese. Nosotros lo mandábamos internamente. Ya, perfecto. Dentro de la agencia, y yo le empecé a comentar a mis amigos que yo estaba mandando este correo y fui sumando gente a mi base de datos personal. Y cuando Eduardo se enteró que yo mandaba este correo, me invitó a que lo mandara por IXDA Santiago. Entonces ahí le subió el pelo al clipping. O sea. Muchísimo. Muchísimo. Oye, ¿y tu experiencia con el clipping? ¿Qué cosas te sorprendieron de hacer esto y llevarlo a IXDA? Me gustó mucho poder abrir la curatoría de contenido que yo hacía en ese correo, que era un humilde correo con links, a una base de datos de más de 2.000 personas. El impacto que yo podía empezar a generar a partir de llegar a gente que había participado en ISA Santiago en el 2016 y gente que estaba fuera de Chile fue muy atractivo, y además ha sido un proceso de aprendizaje súper grande. Poder aprender a usar y a mandar correos, a mandar correos cada 2 semanas, ocupar la plataforma, estar atenta a las métricas, ver qué contenidos funcionan y cuáles no, y sobre todo el trabajo de poder
reclutar, entre comillas, a gente que quiera escribir sobre la disciplina e integrarla dentro del Clipping UX y hacer que esa, como decías tú, esas voces y esas experiencias que se estaban generando a nivel local se amplificaran. Perfecto. Oye, números. ¿Qué números? ¿A cuántas personas le llega el Clipping UX cada 2 semanas? Hoy día estamos casi en 2.500 personas. ¿Y eso solamente en Chile? No, hay de todo. La mayoría son de Chile, pero básicamente la base está armada de los participantes de ISA 16. Por lo tanto, hay harta gente que es de afuera. ¿Qué aprendizaje hay sacado de esto? Que la constancia es muy buena. Maravillosamente hemos mandado el Clipping UX cada 2 semanas desde que partió en IXDA Santiago. Ha sido muy gratificante ver que hay un reconocimiento de la marca del Clipping UX, que la gente conoce el producto y que quiere participar. También cada vez es más fácil que haya gente que quiera escribir. Eso ha sido maravilloso porque antes había que rogar básicamente y hacer una gestión súper grande para levantar contenidos, para que la gente se atreviera a contar sus experiencias, sus aprendizajes dentro de sus trabajos o lo que fuese que estuviesen haciendo relacionado a experiencia de usuario. Y eso también ha sido muy bonito, que ahora lleguen links fácilmente para que puedan ser parte del clipping. Ha sido un trabajo súper gratificante porque se considera el clipping como un medio para. Claro. Oye, y bueno, está el clipping, lo tenías tú. ¿Y cómo fue tu llegada a IXDA? Esa invitación a participar con el clipping en IXDA coincidió con el año siguiente de ISA 16, el 2017. El capítulo se preocupó de empezar a invitar a gente nueva para que empezara a participar. Dentro de esa invitación yo estuve involucrada. En ese año armamos embajadas temáticas y yo fui una de las embajadoras, de hecho, de diseño de interacción. Y ahí estuvimos trabajando en varios tracks. Cada embajador tenía una responsabilidad, una temática que podía desarrollar. Y yo entre medio metí el clipping como parte del trabajo que hacíamos desde la embajada. Y fue bacán. Oye, ¿y tu visión de la comunidad antes de pertenecer a ella? Como yo estaba más sola que un dedo trabajando en Global Interactive, yo sabía de la existencia de IXDA Santiago y yo siempre he sido como una... Soy adicta a los meetups ñoños. Me encanta ir, me encanta. Y yo participaba mucho de los Redux. Creo que fui a 2 Redux antes de ISA. Y sabía de la existencia de la comunidad y me interesaba mucho participar porque necesitaba conocer a gente que estuviese haciendo lo mismo que yo. De hecho, me hizo mucho sentido lo que decía Dai, porque yo me sentía súper sola. Estaba ahí batallando contra un equipo de 60 personas que no tenían ni idea de lo que era experiencia de usuario. Y cuando empecé a participar de IXDA, empecé a ver nombres en Twitter, por ejemplo, qué cosas se hacían, recursos, empecé a encontrar cosas que también ocupaba para el clipping cuando lo mandaba internamente. Entonces ahí fue súper bueno para mí, yo tenía como una necesidad, siento como de pertenecer a algo que estuviese... que tuviese las mismas preocupaciones que tenía yo, que era el hacer y desarrollar la experiencia de usuario en productos. O sea, tiene una carga emocional ser parte de IXDA. Sí, para mí en ese caso sí, porque yo encontré a la gente que estaba haciendo lo mismo que yo. Sí, y eso fue súper bacán. ¿Y cuáles son los planes para el clipping para estos próximos 2 años? Ahora Está el envío 100. El envío 100, claro, es otra meta. Pero yo creo que las metas para el tercer año del clipping están súper ligados a poder abrir más la conversación a nivel latinoamericano, porque en el primer año del clipping estábamos súper enfocados en generar contenido local. Y local en ese tiempo significaba Chile, significaba capítulo IXDA Santiago. Para el segundo año local fue mucho más grande. Se convirtió en algo latinoamericano, empezamos a recibir contenido de Costa Rica, de otros capítulos, de Buenos Aires, de Uruguay. Empezamos a recibir ese tipo de contenido, entonces ya sabíamos que hoy día estábamos amplificando voces a nivel LATAM.
y como una de las metas que creo que puedo tener para el siguiente año es empezar a integrar contenido en portugués. Wow. Al menos uno. Al menos uno. Sí, al menos uno. Sí. Piano. Sí, tranqui, porque igual tengo que leerlo. Oye, yo tengo que hacerte una confesión. Este Beer Camp, este podcast, no sería nada sin el clipping. No. ¿Por qué? Porque la idea de hacer el podcast fue como... A mí me pasaba mucho lo que le pasaban a los chiquillos que también hablaron antes. También veía esta comunidad media lejana, a pesar que yo tengo lazos más fraternales con algunos de sus miembros. Pero también era como, ¿qué tengo que ofrecer yo a la comunidad? Nunca lo vi como, ¿qué puedo ganar yo siendo parte de ISDA? Sino que, ¿qué puedo entregar? Y cuando vi que tú estabas ahí trabajando con el clipping, y era como, pucha, yo lo que sé y sé hacer bien, encuentro yo, y que me gusta, es hacer esto, tener los cables, el sonido. Comunicar. Y comunicar. Y eso lo trajo el clipping. Somos hermanos con el clipping. Debo decir que Mariana se ha vuelto una gran mentora. Ay, no me voy a poner a llorar. No, eso. Pero quiero agradecerte tu trabajo porque y el trabajo de todos, porque esto uno gana solamente experiencia, no gana nada más que hacer las cosas y satisfacer una necesidad que tiene uno, que es súper personal. Entonces, el que estemos acá, los chiquillos que estén acá, se van a ir mucho más ricos, pero no llegaron pensando en irse más ricos. Entonces, te quiero agradecer eso, el trabajo. Y una pregunta muy importante que no quiero dejar de pasar la oportunidad. ¿Cuál es tu trago favorito? ¿Trago? Alcohol. Ya, alcohol sí, cerveza, de todas maneras. Cerveza. ¿Y cuál es tu favorita? Yo soy una chica de lagers y paleales, rojas. Su Michelin, Kleine. Maravillosa. Sí. Me encanta. ¿Y a qué edad empezaste a beber? Como en octavo básico, más o menos. Horrible. Sí. Te me caíste. Lo siento, pero al igual que este podcast, fue antes de mi mayoría de edad. Ya, perfecto. Eso, Mariana, muchas gracias por darlo todo para la comunidad, en realidad. Aprender de marketing. Aprender de marketing mientras envío el clipping. Un poquito más. Oye, ¿tú me contáis que tenías algunas preguntas para mí? Sí, ahora viene la parte en que yo entrevisto al Sauce. ¡Oh! Me encanta. Primero, ¿a qué edad empezaste a tomar tú? No sé si pueda responder esa pregunta. Sí puedes. Yo empecé a beber a los 9 años. ¿Y qué era lo que tomabas a los 9 años, Sauce? Vino con jugo de piña. Vino blanco con jugo de piña. Yo así como, interesante mezcla. Comprábamos una caja de cartón blanco y un jugo de piña, chicos. Y lo mezclábamos. ¿Y cuándo te pasaste a la cerveza? Cuando entré a la universidad. Tuviste mucho tiempo con el vino con piña. No, es que... Pucha, yo me juntaba con mucha gente más mayor que yo. Entonces pasé mi adolescencia bebiendo muy poco alcohol. Porque ya me había curado cuando ellos estaban recién descubriendo eso. Entonces, como a los 14 dijiste, chao, esto ya no es lo mío. Volví a beber, no es algo que me hace sentir muy orgulloso, pero volví a beber en la universidad, en el instituto. ¿Y ahí? ¿Cerveza? Cerveza. Sí. ¿Cerveza y su ocasional? Sí, su piscola loca. Ya. Sí, para carrete. Muy bien. Sí. No le cuenten a mi mamá esto, gracias. Y hablando de alcohol, ¿todos los podcasts que tú has hecho han tenido alcohol involucrado? No, en verdad no. Pero los últimos sí. Sí, los últimos sí, ya estábamos haciendo una tradición. Empezó muy bien, con harto alcohol, incluso teníamos una dinámica, creo que con Gaona la tratamos de implementar, que cada vez que dijéramos una palabra en el podcast, bebíamos. Me acuerdo. Creo que es una tradición que deberíamos retomar. Yo creí que me iba a decir una pésima opción. No, es una tradición que deberíamos retomar. Oye, ¿y en alguno se te notó que estabas tomando cerveza o no? No me hagáis esa pregunta. Pero si estamos hablando de alcohol y del podcast. Yo tengo que confesar que no sé si en el segundo o el tercer podcast lo hice borracho. ¿Y ese con quién fue? No, es que la grabación fue sano. Ya. Pero la voz en off, la edición,
Porque yo me había comprometido a una fecha y estaba muy borracho y es como, oh, tengo que editar esta weá. Y había que publicar en el clipping, probablemente. Sí. Entonces, lo grabé. Ahí agarré como la tradición de escribir lo que iba a decir y se me nota. Pero yo quiero saber cuál es ese podcast 3. No, tienen que escucharlos todos. El de la negra Zamora. No. Ahí estaba sobrio. No, fue el segundo. Fue con la intervención de Rots. La segunda intervención de Rots. Ah, ya. Ahí está todo. Ahí están todas las respuestas. Oye, y en el podcast también, en los 18 que tú has realizado, has cambiado distintos formatos. A veces haces entrevistas así seguidas, sí. Y en otras tú editas. Sí. ¿Cuál te acomoda mejor? ¿Cuál encuentras que ha tenido mejor, como que te ha funcionado a ti? O sea, para mí, cada uno depende del invitado igual, porque a veces como que la conversación fluye muy bien, entonces como que le tengo que meter muy poca edición, y otras veces como que me gustó mucho editar el podcast de Hila, de Río, donde tuve la intervención de varias personas, entonces y tuvimos todos los que escuchamos el podcast la visión diferente de cada uno. Entonces era como tomar estos pedacitos, juntarlos, hacerle sentido y sacar una conclusión de eso. Eso como trabajo de edición es muy bonito. Es como hacer un testeo de usuario, es como tomar la mirada de distintas personas y después sacar una conclusión que lo englobe todo. Me gustó mucho hacer ese episodio, pero siento que cada vez me gusta más sentarme con la persona enfrente, tomar una chela y conversar. Y la producción periodística para elegir los temas, ¿cómo los has ido tratando? Bueno, empecé invitando gente que sentía que tenía algo que contar, por eso está Carlos Gaona, está tú y la Cepi, que estaban haciendo cosas interesantes que podrían ser atractivos para la comunidad, pero me he dado cuenta que el público del podcast está ávido de conocimiento. Entonces, desde ahora quiero empezar a hacer más contenido como tips, más como práctico, no sé, como el título de Juan Carlos, el libro de Juan Carlos, 100 cosas que no debería tener o que debería tener tu sitio web. O sea, esos contenidos han tenido bastante éxito y me ayudan también a mí a seguir aprendiendo sobre la disciplina. Eso mismo te iba a preguntar. ¿Qué sientes que has aprendido tú haciendo el podcast? Más allá de UX, o sea, como a nivel personal y a nivel de experiencia de usuario. Siento que lo que más he aprendido y un poco se enlaza muy bien con lo que estamos hablando hoy día de cómo participar en la comunidad es que somos de una disciplina experimentadora. Somos científicos, entre comillas. Tenemos una hipótesis y la probamos. Entonces siento que como diseñadores deberíamos enfrentar todos nuestros problemas de esa forma. Es como, ¿qué pasaría si? Y hacerlo. Entonces me ha enseñado a llevar a cabo las cosas. Yo soy una persona en lo personal que piensa mucho las cosas pero no lleva a cabo nada. ¿Cómo que no? Este podcast me ha enseñado a que es hermoso, aunque sea una mala idea, aunque salga mal, aunque no quede como tú lo esperaste, llevar a la acción. Me ha servido, de hecho, en otras partes de mi vida. Entonces me he llevado, ha sido como una habilidad blanda que he adquirido con el podcast, que es tomar acción y ser más científico. Es como, probemos esto. Maravilloso. También para preguntarte tu integración al capítulo de Ixda. Tú me habías contado una vez antes que tú habías participado años antes, que habías estado involucrado en la formación del capítulo y después decidiste entrar. Sí. ¿Qué pasó ahí? Es que, claro, es como, de nuevo, es como lo mismo que lo dicen los chiquillos, es como que si bien, bueno, con Rots nos sentamos por mucho tiempo, una vez a la semana a tomar unas chelas, sigue siendo un referente para mí en la disciplina. Y cuando me junto con ustedes también veo que hay mucha gente muy preparada, con muchas buenas ideas, y es como en estas reuniones yo solamente tengo que quedarme callado y escuchar. Entonces, claro, llegó un momento en que yo metí la cuchara, pero después no me vi capaz de tomar más responsabilidades. Porque eso también es lo otro, es como ser parte de la comunidad, es ser responsable de lo que tú estás entregando a la comunidad y de lo que también podéis sacar en limpio.
Entonces era un momento en mi vida que no me quería hacer responsable. ¿Y qué te hizo clic para volver? Creo que es muy parecido a lo tuyo, que necesitaba pertenecer. Como que esta cosa de como ya hago el blog, que hago el podcast, que esto otro, es como estar picoteando en todos lados también me ha dejado como, no sé, un hombre sin bandera. Entonces necesitaba una bandera que llevar y siento que Ixda es el lugar como para hacerlo. Qué bonita bandera, me gusta. Oye, para no dejar de hacerte las preguntas que Sauce Babilonia hace en su podcast, ¿qué has estado leyendo en el último tiempo? ¿Qué recomendación de libros tienes? Bueno, siempre vuelvo a 2 libros. The UX estoy leyendo... Bueno, es que siempre lo leo. No me acuerdo el título, pero es como de la mirada de práctica del UX, en cómo llevar un proyecto de UX con los pasos. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero ese es un libro azul con una UX grande, no me acuerdo bien. Y estoy leyendo también harto el Lean UX. Siento que son 2 libros que para hacer primer approach son geniales para leer. Y lo otro que estoy leyendo es la filosofía según Star Wars, que son 3 filósofos que toman toda la historia de Star Wars y hacen los paralelos con las diferentes corrientes de filosofía, que, no sé, Anakin es tal corriente y que Obi-Wan es otra corriente. Que sí, en esos dos libros estoy leyendo. Me encantó la recomendación. ¿Cómo le explicas lo que haces a tu madre o a tu familia? Sigo intentando explicarle que básicamente es querer que la vida sea más fácil para las personas a través de las herramientas que usan en contextos digitales. Pero termino hago sitio web. Porque es mucho más fácil. Porque es mucho más fácil, sí. Como sí. tú te has metido a internet alguna vez, yo hago eso. Sí. También funciona. Y como última, recomendación de música. ¿Qué has estado escuchando? Recomendación de música. Tengo me gusta mucho el descubrir de Spotify, porque en verdad me conoce muy bien, a pesar que ahora estoy escuchando harto reggaetón. Pero tengo una lista que se llama por escuchar, porque me gusta. Y lo último que me gustó se llama... Espérame a ver. Todo estos silencios incómodos después se editan. Sí, se editan. El artista es la banda Planetarios, la canción Mapas. ¿Y Planetarios de dónde es? No tengo idea, pero suena súper bien. Deberíamos agregarla al podcast. Sí, vamos a cerrar este podcast con esa canción y con esa banda. Para que no nos quedemos con la duda. Gracias. Bueno, para cerrar desde mi lado, también agradecerte a nombre del capítulo X de Santiago todo el trabajo hermoso que has hecho en estos 18 capítulos. Ha sido extremadamente interesante poder escuchar las voces reales, ya en Spotify, que es tanto más fácil, sí, además. Sí. El podcast Beer Cup está en tu celular. De poder mostrar qué es lo que se está haciendo a nivel local, incluso internacional, con entrevistados que, como la Mariana Salgado, por ejemplo, trabajan fuera de Chile, fuera de Latinoamérica en este caso. Ha sido un proceso de aprendizaje, me imagino, para todos los que escuchamos el podcast. Muy entretenido poder variar en los formatos en los que consumimos nuestro aprendizaje, ya que yo me dedico a leer muchos links. También, gracias a la aparición del podcast en Ixda Santiago, he estado mucho más atenta también a poder hacer recomendaciones de podcast. Entonces eso también te lo agradezco mucho, porque se ha abierto la cantidad de contenidos y recomendaciones que hemos podido hacer desde ese humilde pegoteo de links a la comunidad internacional ya a estas alturas. Así que muchas gracias por eso también, Sauce, y mucha suerte también en lo que se viene durante este año liderando el equipo de comunicación. Sí, así es. Oye, yo me quiero... Qué bueno que mencionaste a Mariana Salgado, porque yo me quiero quedar con algo que ella dijo y que es el nombre del podcast que ella participó. Y es como hablar de diseño en español es una responsabilidad política. Así es.
debemos hacerlo, es nuestra obligación, así que desde acá los invito a escribir su experiencia, a mandarla a Mariana, al equipo de comunicaciones de IXDA, para que escuchemos y empecemos a usarnos de referente a nosotros mismos. Siempre estamos como linkeando al link al gringo, al blog de InVision y todo lo demás, pero tenemos mucha carne acá y mucho material para usarlo de referente, para quien la pega así como, oye, quiero hacer esto, mira, ¿sabéis que en este post me recomiendan no hacerlo? Y sería muy lindo poder linkearlo a alguno de ustedes y a todos de la comunidad. Así que hablemos de diseño en español. Con eso me quedo. Bandera de este podcast y de este clipping. Muy bien. Así que con eso cerramos este episodio especial. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias a Ilógica por prestar las casas y los destapadores y los ceniceros. Que siga la fiesta. Que siga la fiesta, eso es. Esto fue una producción perenne orgullosa de ser parte de IXDA Santiago. Hasta la próxima. No deja de ser emocionante escuchar de otros cómo ven el podcast, que empezó así como una explosión, como el dicho, se pensó y se hizo. Y en verdad no lo pensé tanto tampoco. La implicancia y la responsabilidad de tener una publicación constante y con temas relevantes, en verdad no lo sopesé a la primera. Por lo que también este podcast se hace desde el síndrome del impostor. Si bien sé manejar la edición y el sonido, no soy un experto en UX, y menos soy periodista. Soy diseñador y programador de formación y UXer de puro Barça o desvergonzado. Esto lo hago con solo ganas de conversar. Pero el hacer y equivocarse es parte de la disciplina. Conversar con personas que uno no conoce y tratar de sacar enseñanzas de sus acciones es parte de lo que hacemos todos los días. Por lo que para mí tener estas conversaciones son solo otro experimento de diseño. Esto siempre me recuerda a las palabras de Adam Savage de los Cazadores de Mitos, que siempre decía que la diferencia entre perder el tiempo y la ciencia es anotar los resultados. Por lo mismo, los espero en el canal del podcast que tengo en el Slack del capítulo por su feedback, cosas que les gustaría saber, personas a las que quieren escuchar en este formato y, por qué no, qué debo hacer para mejorar esta comunidad en formato MP3. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Void y de Planetarios. A mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia o en el Slack de IXDA Santiago. Y esto fue Bitcamp, el podcast, una producción perenne, cada día más orgullosa de ser parte de IXDA Santiago. Salud. Fueron